¿América Latina está condenada a no poder crear una clase media potente, que es lo que articula un país? No, yo creo que también ha progresado en este ámbito. Yo creo que hay que dejar de ver a América Latina en claves de cooperación al desarrollo o de desarrollo. Es obviamente una región en vías de desarrollo, pero también hay países como Brasil que realmente son como una historia muy exitosa de diversificar las relaciones internacionales, de comerciar ahora mucho con China, que es el otro gran actor aparte de Estados Unidos y la Unión Europea. Y Brasil, por ejemplo, han ascendido a la clase media, creo que 30 millones de brasileños, y se redujo la pobreza de un 10% en solamente 8 años. Yo creo que hay también historias de éxito, pero obviamente también hay países como Haití, donde realmente la situación es muy desesperante y donde deberíamos colaborar también más desde la Unión Europea, pero concentrándonos en los países que realmente son realmente pobres, y yo creo que hay esa tendencia de hacerlo más, de concentrar la ayuda en los países más necesitados. Miguel Ángel Herrero de Intermón asentía hace un momento. Es verdad que Latinoamérica, digamos que está cada vez necesitando menos ayuda internacional. Yo creo que el tema de los recursos domésticos del país es clave, ¿no? Entonces hay países que realmente tienen muchas más posibilidades que otros, ¿no? Hay países que tienen recursos naturales y capacidad para explotarlos, y otros que se enfrentan a una crisis que evidentemente les afecta porque hay una reducción de la inversión extranjera, una reducción de las remesas, del turismo, de todos los motores del crecimiento, y se enfrentan sin esa capacidad de generar recursos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que hay casos como el de Brasil, que de repente pues, se está convirtiendo ya, superado a Reino Unido, ¿no? Digamos, en los países más... España más atrás todavía, ¿no? Pero también hay otros países en que realmente hay una gran dificultad, ¿no? Todavía para romper esa desigualdad, ¿no? ¿El narcoterrorismo puede amenazar la existencia del Estado en países como México, Martín Santibáñez? Sí, por supuesto. La existencia del Estado, la supervivencia de México como Estado-nación es muy complicado, pero lo que sí puede lograr es la perversión de la democracia mexicana, ¿no? Lo que puede lograr es la destrucción de las instituciones hasta tal punto en que no se pueda vivir sin antes haber pasado por el tamiz del narcotráfico, ¿no? Eso es posible, es un peligro real. Los mexicanos hacen bien al enfrentarse con todas las fuerzas con todas las armas que la ley les otorga a este grave flagelo, y yo estoy seguro que los latinoamericanos no estamos condenados a la violencia, ¿no? Los latinoamericanos no estamos condenados a la pobreza o a la desigualdad, ¿no? Yo creo que los latinoamericanos más bien estamos condenados a la grandeza, ¿no? A salir adelante, ¿no? Pero hasta ahora los procesos han sido: la violencia engendra corrupción dentro de las instituciones y eso debilita la democracia, ¿no? Sin ninguna duda, la violencia va conjuntamente con el crecimiento de la corrupción, que probablemente es uno de los aspectos que más está pervirtiendo la vida política de estos países, ¿no? En especial en un ámbito en el que el clamor en América Latina cada día es más grande, es en el mundo de la justicia. Tenemos que tener instituciones de justicia más fuertes, que funcionen mejor y en las que, por una vez, el pueblo pueda entender, los ciudadanos puedan entender que las decisiones que se toman son justas. Como un dato curioso, una tercera parte de los ciudadanos de América Latina están dispuestos a que sus gobernantes no cumplan las leyes si con eso solucionan problemas. Eso no se puede mantener así. Hay que enseñarle a la gente, hay que enseñarle al pueblo que las leyes están para cumplirlas y están para cumplirlas para todos, ¿no? Y si no se hace, pues llegaremos a estos problemas como el narco, que está inundando todas las instituciones mexicanas, ¿no? Pues no sé si recuerdan que al principio la primera pregunta del programa era: ¿cuál es el reto más importante al que se enfrenta Latinoamérica? Y ha sido Susan Gratius quien ha dicho: la violencia. Sí, yo creo que sí, ¿no? Hablé también de esas 3 grandes transformaciones. Sí. Quizá el cuarto reto, que ahora, después de la transformación social, si vaya a ser exitoso, yo soy optimista en ese sentido, es superar esta violencia que tiene varias fuentes, pero una de ellas, que es como el problema fundamental de América Latina, es obviamente el narcotráfico. Y yo creo que eso requiere soluciones entre Estados Unidos y América Latina que van más allá de la vía militar, porque hemos visto lo que hemos visto en la televisión antes, fue como trasladar el problema de Colombia a México. Estas escenas hace 10 años se podían ver en Colombia, ahora se ven en México.
Y yo creo que ahora el problema es que Estados Unidos lo tiene en su frontera sur. Tiene que involucrarse más y buscar quizá más soluciones como la europea, por la vía de la cooperación, por la vía también de la despenalización y descriminalización y, ¿por qué no?, la legalización. Pero muchas veces cuando hablamos de violencia nos referimos a los grandes cárteles del narcoterrorismo, etcétera. Pero también me parece que debe ser preocupante la existencia de la violencia cotidiana en la calle, las maras. Yo creo que tenemos que hablar mejor de las violencias, ¿no?, de América Latina, porque son unas cuantas y todas bastante graves, ¿no? Tenemos sin duda esta de la que veníamos hablando, pero también la violencia de los hombres contra las mujeres. En estos días que estamos celebrando el Día Internacional contra la Violencia, recordemos que en España llevamos un balance de 65 mujeres que han sido asesinadas, ¿no? En Guatemala, donde son 11 millones de habitantes, son 700 en ese mismo periodo. O sea, la dimensión es enorme, ¿no? Y luego está la violencia, efectivamente, en las ciudades, y está la violencia contra los pueblos indígenas también. O sea, al final estamos hablando de los sectores más desprotegidos, ¿no? Quería introducir precisamente el factor de los pueblos indígenas. En algunos países latinoamericanos hay dos países. El mundo del indígena y el mundo urbano. ¿Eso va a continuar siendo así? ¿Eso se está superando? Yo no sé si hablar de dos países, en principio, ¿no? Yo creo que existen culturas, efectivamente, ¿no?, que enriquecen a diversas naciones, ¿no? Pero creo que lo que de verdad enriquece al continente latinoamericano, lo que de verdad nos enriquece a los latinos, es el mestizaje, ¿no? Y es un mestizaje que se inició el día en que se encontraron dos culturas, ¿no?, la hispana y la indígena, ¿no? Es ese mestizaje lo que nos caracteriza en el mundo. Es ese mestizaje, esa raza cósmica de la que hablaba Vasconcelos, ese gran pensador mexicano, ¿no? Es ese mestizaje que defendió tanto un peruano como Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Es esa síntesis de culturas la que finalmente nos va a identificar en el mundo global. Estamos terminando esta tertulia y a mí me quedan un par de cuestiones pendientes. La primera, y se la voy a dirigir a Susan Gratius porque yo creo que tiene una opinión muy cerrada sobre el tema. ¿Europa tiene un papel que todavía no ha desarrollado en Latinoamérica? Eso es una pregunta difícil, ¿eh? ¿No? Por eso la he abordado para el final. Yo creo que lo que Europa no es un contrapeso a Estados Unidos. Quizá en el futuro puede estar como más compitiendo con China, que cada vez tiene más presencia en América Latina. Europa lo que yo creo que no tiene explorado es esta cooperación política en el ámbito global, en el escenario internacional, de cooperar más con países como Argentina, México, Brasil, para concertar posiciones, ¿no? Hemos visto que ahora son miembros del G20, de ver a América Latina más como un socio global que como un socio de cooperación al desarrollo. Yo creo que eso quizá sería lo que no hemos explorado los europeos. Sí, porque al final lo que puede ocurrir es que ese hueco que no hemos ocupado los europeos en Latinoamérica lo ocupen los chinos. Bueno, eso va a ocurrir. Eso está pasando. Está pasando. Eso ha pasado en los últimos años, ¿no? Efectivamente, Europa tiene un rol protagónico en el futuro latinoamericano, ¿no? Un rol de colaboración, de cooperación, ¿no?, en política internacional, en economía, ¿no? Pero yo creo también que nosotros tenemos que darnos cuenta de que Latinoamérica no puede cerrarse con una sola región en el mundo, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? Latinoamérica tiene que abrirse. Latinoamérica, si aporta algo al mundo, es precisamente esa apertura racial, cultural, que siempre ha mantenido, ¿no? Y esa apertura tiene que traducirse en una política internacional abierta, ¿no? Sí, pero me imagino que para eso se necesitan instrumentos como un tejido industrial, una I+D, que está muy en pañales, ¿no? No, pero el desarrollo... Para poder crear, me refiero, perdón, para poder crear productos con valor añadido. No, pero el desarrollo está siendo muy rápido y yo creo que hay una idea que era muy acertada y es que
muchas regiones, y en concreto, por ejemplo, en Europa y España en concreto, están empezando a considerar a América Latina como un socio, no como un destino solamente de inversiones, donde ir a implantar nada más ahí unas empresas y obtener beneficios. Ya el crecimiento de América Latina y evidentemente la crisis económica por la que estamos pasando el resto, hace que están trabajando de igual a igual en muchos de los temas, en los que antiguamente eran solamente destino donde alguien iba a invertir, ¿no? Asia evidentemente ha tomado posición y ha tomado ventaja en algunos de estos países, y Europa tiene que aprender a hacerlo, y de un plano de igualdad que hasta ahora no existía. Bien, pues y mi última pregunta para los cuatro. ¿Podemos pensar en un futuro que Latinoamérica siga la senda de los países emergentes asiáticos y se convierta en una potencia, una verdadera potencia regional? Bueno, yo creo que en algunos casos ya está pasando. O sea, realmente ese futuro es muy cercano, ¿no? En casos como Brasil, que mencionábamos antes, ¿no? La cuestión es realmente también que estos países jueguen un rol dentro de la región, de ser motores para el conjunto de la región, ¿no? Los retos de integración que antes mencionábamos, bueno, son retos que de hecho también persisten incluso en Europa todavía, ¿no? Pero que tienen ese potencial, si se hacen bien, realmente de sacar a muchos otros países de esa situación. ¿Están ustedes de acuerdo? Sin ninguna duda, yo creo que Latinoamérica va a ser una de las áreas de más crecimiento, de más consolidación, y yo creo que se va a convertir en una de las estrellas de los próximos años. Yo creo que el futuro de Occidente está en Latinoamérica, ¿no? Como latinoamericano lo digo con orgullo, pero estoy convencido también como analista político, ¿no? O sea, el centro del poder en algún momento va a recaer en Latinoamérica, ¿no? Que eso va a demorar, por supuesto, pero que eso sea imposible, como decía en el reportaje Jorge Volpi, eso no es así, ¿no? Eso es posible, ¿no? O sea, eso está sucediendo. Es el caso del Brasil y pronto será el caso de otros países, ¿no? Sobre todo cuando se logre la integración, una integración que va a tardar, pero recordemos, por favor, que los países latinoamericanos son repúblicas jóvenes, ¿no? Son países jóvenes. Estamos celebrando recién 200 años de independencia. Sí, porque además, en el caso de países como Perú, sus cifras de crecimiento se parecen más a las asiáticas que al del resto de los países latinoamericanos. Sí, eso es uno de la historia de éxito que ha tenido otra vez la mención de China, ¿no? Porque Perú, Chile, Brasil se han abierto mucho hacia el mercado de Asia-Pacífico. Eso también explica su éxito y también implica un riesgo de depender nuevamente de un solo país o de un solo producto. Eso todavía sigue viviendo América Latina. Pero por otro lado ha llegado lo que Stefan Zweig, el escritor austríaco, dijo que Brasil, país del futuro. Yo creo que ese futuro ya ha llegado y Brasil es el motor. Yo creo que ya tenemos un motor como de crecimiento y un motor de liderazgo de la integración latinoamericana que es Brasil, UNASUR, Mercosur, la comunidad latinoamericana y del Caribe. Durante todo el programa hemos hablado con 4 expertos que nos han contado sus reflexiones políticas, económicas, sociales, pero estos expertos además son personas y por eso en el final del programa voy a pedirles a cada uno de ellos que evoquen un momento, un lugar, una situación, una experiencia intensa que han tenido últimamente en Latinoamérica. Susan, por favor. Bueno, quizá un lugar, me atrevo más con un lugar. Mi lugar favorito o mágico es sin duda La Habana, Cuba, por la calidez de la gente, por un poco esta desesperanza y esta esperanza por el cambio y también por la ciudad hermosísima que el mar, que el Caribe, eso es como mi lugar favorito. Es inolvidable, un lugar al que siempre hay que volver. Sí, claro. Miguel Ángel Herrera. Para mí un recuerdo muy emotivo en los últimos meses es Puerto Príncipe. Yo tuve la ocasión de visitarlo semanas después del terremoto. Yo creo que probablemente lo que allá se vivió en aquellas pocas horas fue lo más cercano al infierno que me puedo haber imaginado jamás. Y sin embargo, la capacidad de superación del pueblo haitiano, la solidaridad interna. Nosotros hicimos una encuesta pocos meses después a más de 15.000 personas que estaban en la calle de qué era lo que querían y sorprendentemente más que vivienda, más que alimentos, la gente pedía educación. Pedía un futuro. Es el gran reto. Martín Santibáñez. Son 2 lugares, ¿no? Que muestran un contraste para mí, ¿no? Primero es la Plaza de Armas de Lima, porque ahí se ve la huella de España, ¿no? La huella europea, ¿no? La huella de Occidente que llegó a mi país, ¿no? La catedral, los balcones barrocos, ¿no? Y el otro lugar que a mí me muestra la raíz de mi país es Machu Picchu, ¿no? Esos 2 lugares, pues para mí forman parte del imaginario de Latinoamérica, ¿no? Y todo con una frase de fondo, ¿no?
una frase de un poeta peruano que fue César Vallejo, ¿no? Que dice, ¿no? Hay, hermanos, muchísimo por hacer, ¿no? Cuando veo estos dos lugares, pues surge ese verso. Le doy la razón, yo vi amanecer en Machu Picchu con toda la ciudadela solo para mí y eso no se olvida. No se olvida nunca. Marco Magaña. Pues es muy difícil, Antonio. Después de 20 años pateando tantos países, vienen a la cabeza muchos sitios, ¿no? Me acuerdo ahora de Antigua Guatemala, apasionante lugar en el que se viven unas experiencias. El casco antiguo de Santo Domingo me parece fascinante. Una ciudad con unas condiciones tan duras como La Paz, pero que se hace tan entrañable y tan maravillosa, ¿no? Probablemente en la que he vivido mejores sensaciones y más intensas en el ámbito personal ha sido Lima, una ciudad apasionante a la que me tiene eternamente enamorado. Lo es. Pues, señores, gracias por haber estado aquí y por contarnos pues, algunas de las cosas que saben y algunas de las cosas que piensan. Gracias y mucha suerte. Gracias.